están? Mi nombre es Karen Furlong. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la serie Habilidades para la Vida y Estrategias para el Bienestar. Esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Claro, con el apoyo institucional de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Les quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la SEP, de Aprende MX y también de CONASAMA. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante: estrategias de acompañamiento en el hogar y la escuela. Estos son dos de los entornos más importantes en el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y la manera en que las personas adultas acompañan su crecimiento impacta considerablemente en su bienestar emocional, en su aprendizaje, en su comportamiento y sobre todo en su capacidad para enfrentar desafíos. Es por eso que es fundamental fortalecer estas iniciativas que promuevan la comunicación, la escucha activa, el establecimiento de límites claros y la creación de ambientes seguros y de confianza para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es por eso que a través de la colaboración entre el hogar y la escuela es posible brindar un apoyo integral que favorezca el desarrollo de habilidades socioemocionales, la prevención de conductas de riesgo y la construcción de relaciones saludables. Para iniciar la reflexión, los quiero invitar a responder la siguiente pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Qué protege más a nuestras niñas, niños y adolescentes? A, la supervisión adulta. B, las habilidades para la vida. C, el apoyo de la familia. D, las leyes y los derechos humanos. Les quiero recordar que más adelante vamos a leer todas sus respuestas, así que por favor participen con nosotros. Y bueno, para hablarnos de este tema, tengo el gusto de presentar a la maestra María Cristina Maya Vázquez, quien es supervisora paramédica del área normativa en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Así que agradecemos infinitamente tu presencia y tu disposición, maestra, pues por compartir con todos nosotros tus conocimientos que sin duda van a ser de mucho apoyo para todos. Muchas gracias. ¿Por qué no les platico que si no pudieron acompañarnos en alguna de las emisiones anteriores, pues bueno, en pantalla van a poder encontrar el código QR que los va a poder llevar a la lista de reproducción, o bien también en nuestro chat van a poder acceder al enlace correspondiente. Y ahora también les quiero invitar a participar a través de nuestro Mentimeter con las siguientes preguntas. Cuando una niña, un niño o un adolescente enfrenta un problema o una crisis, ¿qué necesita? Alguien que decida por él o por ella, que lo escuchen, herramientas emocionales para actuar o que lo validen. Y la segunda pregunta dice, cuando una niña, un niño o un adolescente enfrenta un conflicto o tiene que tomar una decisión, ¿qué debe hacer primero la persona adulta que lo acompaña? El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios van a poder encontrar el enlace para poder ingresar a esta actividad. Queremos saber todas sus opiniones y sus comentarios. Aquí no hay opiniones correctas o incorrectas y tendremos, bueno, a nuestra invitada que nos va a poder ayudar. Más adelante vamos a revisar todas estas respuestas, así que por favor colaboren con nosotros. Y para este seminario también pueden solicitar una constancia de participación. Solamente necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios y si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, los quiero invitar a registrarse según su perfil. Y bueno, en caso de no pertenecer al sector educativo o de no formar parte de la plantilla de una escuela, no se preocupen porque pueden registrarse como público en general para poder completar este proceso. Solamente necesitan validar en su correo electrónico el registro e iniciar sesión nuevamente en el enlace que vamos a proporcionarles para poder solicitar esta constancia. Responden una pregunta muy sencilla, la verdad, y si su respuesta es correcta, van a poder descargarla inmediatamente. Es muy importante mencionarles que solamente tienen 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para poder obtener esta constancia, así que revisen que todos sus datos estén escritos correctamente. Y bueno, maestra Cristina, ahora sí, para retomar la conversación contigo, los quiero invitar a conocer un poco más de su trayectoria mediante la siguiente cápsula de video. Acompáñenos. María Cristina Maya Vázquez, maestra en Ciencias de la Salud con especialidad en Salud Mental Pública por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.
licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Cuenta con una sólida formación en epidemiología, género y salud pública, así como reconocimientos académicos a su trabajo sobre la prevención, el bienestar psicosocial y la atención integral de adolescentes. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales en el diseño, la supervisión y evaluación de programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes en el sector público, y tiene amplia experiencia clínica, educativa y comunitaria, así como en investigación, producción científica y elaboración de guías técnicas en salud mental y desarrollo infantil. Actualmente se desempeña en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, donde coordina acciones fundamentales y colabora en el primer nivel de atención dentro de la Estrategia de Habilidades para la Vida. Pues bueno, te repito que es un placer para nosotros que nos acompañes y quiero empezar haciéndote la pregunta del millón. No sé cómo nos vas a responder esta pregunta porque ¿cómo puedo acompañar a los niños, a las niñas, a los adolescentes sin resolverles toda la vida? Me encanta esa pregunta porque nosotros como adultos siempre nos cuestionamos cómo pasar el mensaje de generación en generación para que ellos puedan enfrentarse a la vida. Y nunca nos ponemos a pensar que nosotros estamos modelando todas las conductas todo el tiempo. Entonces, como adultos, todo el tiempo estamos siendo ejemplo de la comunicación, de la regulación de las emociones y también de cómo resolvemos los problemas y cómo tomamos decisiones. Entonces, si nosotros tomáramos esta conciencia de que estamos modelando las 24 horas del tiempo, todos nuestros hábitos y toda nuestra forma de vida y se está permeando a las nuevas generaciones y tomáramos esta conciencia de que estamos impactando en ellos, cambiaríamos mucho la forma de abordar los temas con ellos. Claro, porque bien dicen que copian todo lo que ven en casa, ¿no? Entonces es importante este ejemplo que les damos. Bueno, no solamente en casa, también en la comunidad y en la escuela. Ellos están viendo a los maestros, están viendo y aprendiendo de otros pares y están viendo también los ejemplos que les dan en casa. Entonces, los contextos sociales donde ellos se desenvuelven están influyendo constantemente en el aprendizaje de cómo resuelven la vida y cómo la afrontan. Cristi, platícame, ¿de dónde surgen los problemas que encontramos en la casa, en las escuelas? ¿Surgen así de la nada? ¿Cómo funciona? Bueno, los contextos sociales nos hacen actuar de manera, es como ser reaccionarios a ciertos problemas. Entonces, en la escuela se presentan algunas situaciones sociales entre pares con los estudiantes o en la casa se presentan algunos problemas familiares y los adultos suelen reaccionar de manera inmediata, pero no toman tiempo para poder pensar en la respuesta, para no poder pensar en la solución y tratar de tomar decisiones más conscientes de. Entonces, los niños aprenden justamente esta forma de ver las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Primero tenemos que tener claro nosotros qué significa una solución de conflicto, una solución de problema y una toma de decisiones. Hicimos un ejercicio en una población de adolescentes en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Entonces, les dijimos, ¿qué es lo que tú consideras que es un conflicto y qué es un problema? No sabían la diferencia y los padres tampoco. Yo no sabía que había diferencia para empezar. Un problema es una situación que se tiene que resolver. Okay. Por ejemplo, se te ponchó la llanta. Tú tienes que ir a buscar una manera de resolver, si tienes una refacción o si tienes alguien que te ayude o que te auxilie. Si regresamos al anterior un momento y si es un conflicto, eso implica un desacuerdo entre personas. Ahí ya se involucran otras habilidades para la vida. Si tenemos un problema, tú te apoyarías en el pensamiento creativo, por ejemplo, que ya se ha hablado en estos seminarios. Y si tú tienes un conflicto enfrente de ti, entonces tú te apoyarías en la empatía y en la comunicación asertiva para poder resolverlo. Te apoyas en diferentes habilidades, aunque todas participan de. Y en la toma de decisiones, tú tendrías, ahora sí podemos avanzar a la que sigue,
tú tendrías que apoyarte primero en que ya que resolviste de alguna forma la situación y estás relajado, ahora tú puedes tomar decisiones. Si tú no estás relajado, lo que vas a hacer es tomar decisiones que pueden lastimar a otros o que pueden lastimarte a ti. Y recordemos que todos estamos en el marco de la ética y del cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno. Así que primero tenemos que regular nuestras emociones, tratar de resolver la situación que se presenta, nosotros como adultos, y después modelarlo con los chicos, docentes y adultos. Es algo que tenemos que aprender a hacer. Y bueno, ¿qué errores cometemos nosotros en la vida cotidiana cuando vamos a resolver un problema, un conflicto o cuando vamos a tomar una decisión? La mayoría de las personas son impulsivas y toman decisiones bajo una emoción intensa. Por ejemplo, los casos donde los adolescentes tienen este pensamiento de desvivirse, lo toman bajo la influencia de un estado emocional que está muy alterado y muy intenso. Claro. Si ellos dejaran pasar un momento y lograran tener este auxilio, este apoyo social para que la emoción vuelva a la normalidad o a la estabilidad, entonces habría muchas menos probabilidades de que ellos tomaran esa decisión tan drástica. Otro de los errores es que muchos de los adolescentes y de los niños están aprendiendo de los adultos a que ellos tienen que decidir por ellos. Así, no, mamá decide por mí, papá decide por mí, o el docente en la escuela decide por mí, pero nosotros como adultos no les estamos dando un gradiente para que ellos tomen decisiones, aunque sean pequeñas, pero que vayan eligiendo hasta que aprendan a tomar decisiones más complejas. Es una tarea que tenemos que hacer de manera cotidiana, igual con las soluciones de los problemas y conflictos. Si no les damos un porcentaje poco a poco para que puedan manejar esa toma de decisiones y esas soluciones, cuando lleguen a la adolescencia o cuando lleguen a la adultez, van a decir, es que no puedo resolver ese problema o ese conflicto y me rebasa. Claro. Y entonces toman decisiones más drásticas porque no saben enfrentarse a esa situación. Entonces deberíamos de enseñarles a tomar decisiones desde que son niños. ¿Desde qué edad podemos dejar a un niño que tome sus decisiones? Híjole, es que esto va a sonar un poco extremo, pero desde que están en la etapa preescolar ya tenemos que estar involucrándolos en la toma de decisiones, en hacer elecciones y también en la solución de pequeños problemas. Ir aumentando la complejidad, ¿no? No podemos darles problemas de mucha complejidad a niños de primaria. No podemos darle mucha complejidad a los problemas de secundaria cuando son responsabilidades adultas. Tenemos que aprender a tener un criterio que permita a ellos ir resolviendo poco a poco conforme a la etapa de desarrollo. Claro. Pues sigamos con tu diapositiva, por favor. Aquí, bueno, seguimos platicando de los errores que cometemos. Pues el otro error es que evitamos los conflictos. No queremos resolver, ¿no? Ya muchos niños evaden estos conflictos o estos problemas y entonces, cuando evaden, empiezan a tomar algunas sustancias. Así, no quiero ver el problema, no quiero sentir, no quiero enfrentar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cada etapa de desarrollo para que esto no ocurra? Desde que están terminando la etapa preescolar y cuando entran al nivel primaria, nosotros tenemos que empezar a enseñarles sobre las consecuencias de sus acciones, pero también a identificar cuál es el problema y cómo pueden generar colaboración para resolver el problema. Desde que están en la primaria ya tienen que saber que pueden hacer equipo con otros niños para resolver problemas que sean inmediatos. Cuando ya llegan a la adolescencia, en la pubertad, tendríamos que invitarlos a que hagan reflexión sobre cómo sus acciones afectan a los otros y que adquieran y que tomen la responsabilidad, así como inmediata, de lo que está generando en el otro. Y también tienen que desarrollar mucho estas habilidades de dialogar con otros para que se siga fomentando la cooperación y la colaboración para resolver problemas. Es decir, no estás solo en el mundo para resolverlo, puedes hacer equipo y puedes apoyarte en amigos. Pero también cuando ya llegan a esta adolescencia que está cercana al nivel medio superior, tenemos que brindarles un poco más de autonomía. Los padres sí tienen que estar acompañando a los chicos, pero tienen que darles una dosis de autonomía para que ellos puedan tomar decisiones, hacerse responsables y también aprender a negociar y a mediar.
Porque si los padres siguen resolviéndoles estos conflictos y no les dan un porcentaje de tú velo haciendo poco a poco y mira, yo de aquí te acompaño, te aconsejo, te oriento, o los docentes, porque los adolescentes también digamos que se acercan con otros profesores con los que sienten confianza para poder resolver algunas problemáticas, ¿no? Pero son de acompañamiento y de orientación, no tienen que resolverlo por ellos, tienen que dejar que tomen una parte de responsabilidad y ya cuando estén adultos entonces ya deberíamos de lograr congruencia, responsabilidad, corresponsabilidad y una construcción de cómo se resuelven estos problemas. Ok. Sí, que sí. Aquí me gustaría muchísimo poder compartirles que se ha abordado en otros seminarios los factores que influyen en las decisiones y en la solución de problemas. Como estas dos habilidades son las más complejas de las 10 que tiene el modelo de habilidades para la vida de la OMS, hay muchos factores que influyen. ¿Cuáles son las 2 habilidades que son las más complejas? 3, pero bueno, ahorita vamos a tratar 2. Okay. Toma de decisiones y resolución de problemas y conflictos, porque esas 2 requieren de todas las demás habilidades para poder enfrentar alguna situación. Entonces, en el caso de la toma de decisiones, tú tendrías que apoyarte más en habilidades de negociación, en habilidades de pensamiento crítico, para que tú puedas tomar decisiones que sean de bien para ti, pero también para los demás y para el entorno. Y en el caso de la solución de problemas, tendrías que apoyarte en otras habilidades como la empatía. Justo te iba a decir eso hace rato, qué importante la empatía. Sí, porque a veces los problemas involucran a muchos. Entonces, si no piensas en cómo afecta a los demás y solamente estás pensando en, resuelvo este problema, pero para mi propio bienestar, hay una parte que está incompleta. Y las habilidades para la vida tienen que estar permeadas y filtradas cuando las ejecutamos y las aplicamos por el marco de la ética, del cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno. Ok, entonces digamos que están siendo consideradas algo integral, ¿no? De alguna manera todas las herramientas para la vida, para poder relacionarte de manera correcta, resolver problemas, poder tomar buenas decisiones, tiene que ver con algo integral, consciente de mí y de los demás. Exacto. Ok. Y pues influye en el estado emocional, influyen los valores y los pensamientos, pero también los conocimientos disponibles. Nosotros no actuamos igual cuando estamos tristes, cuando estamos enojados o cuando estamos eufóricos. Cuando estamos eufóricos incluso podríamos tomar muy malas decisiones, ¿no? Pero también cuando estamos tristes y llegamos a un estado de depresión, podríamos tomar decisiones que nos lastimen a nosotros o que lastimen a otros. También cuando estamos enojados, influye mucho en la toma de decisiones y en la solución de problemas y conflictos. Muchos de los adolescentes ahorita enfrentan estas situaciones de violencia y de bullying en las escuelas y su forma de resolver los problemas y los conflictos casi siempre es con alguna conducta violenta. Agresión verbal, agresión física y otras conductas de acoso entre pares. En lugar de hablar asertivamente, en lugar de tener empatía y de tener comportamientos que sean más compasivos con el otro. Y hay otros factores que están influyendo también en estas 2 habilidades que me gustaría comentarles. Para eso vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, las experiencias previas. Una persona que tiene, un estudiante o un niño que tiene una situación de acoso y que no fue acompañado y que no tuvo apoyo social para desarrollar alguna habilidad para enfrentar estas situaciones, cada vez que se presente esta situación de acoso en las escuelas, va a reaccionar de la misma forma. Su forma de afrontar este problema va a ser el mismo. Claro. Entonces, todas las experiencias previas sí pueden influir muchísimo en la forma en la que resolvemos y tomamos decisiones, y por esa razón es que nosotros tenemos que desarrollar el autoconocimiento. Si nosotros sabemos que esas experiencias influyen en nosotros, lo que tenemos que hacer es poder mejorar tal vez la forma de enfrentarlo al conocer que algunas situaciones sociales pueden ser muy estresantes para mí y entonces pido apoyo, no sé, me auxilio de otros mecanismos para poder enfrentar. Y también la autoestima
influye muchísimo en cómo tomamos decisiones. Cuando nosotros tenemos muy poca confianza en nosotros mismos y muy poca valía en nosotros mismos, a veces podemos tomar decisiones que nos segreguen o que nos alienen un poco de los grupos sociales. Okay. Entonces, y no solamente en eso, también para resolver otros problemas, ¿no? Aquí tenemos otros factores que influyen en esta toma de decisiones y en la solución de problemas. La habilidad para comunicarse asertivamente, la empatía y la presión social. Muchos de los adolescentes de hoy en día tienen como norma social una norma subjetiva que si el par le dice es correcto golpear para resolver problemas, claro, esa es la norma social que va a regir la forma en la que afronten esta situación. Entonces, este factor de presión social sí es uno de los más importantes en la etapa adolescente. En la etapa de la infancia, no tanto, porque quienes de alguna forma sí tienen más presencia o más influencia en ellos son los padres. Los pares un poco, tienen un grupo de amigos, pero la autoridad pues sigue siendo un poquito la parte del núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, la comunicación asertiva. Si un adolescente tuviera más habilidades de comunicación asertiva, se reducirían muchísimo los malos entendidos, facilitaría los acuerdos al momento de resolver los problemas o, por ejemplo, mejoraría la colaboración, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, hay otros factores, por ejemplo, como la influencia familiar y la influencia cultural. Estamos llenos de tradiciones en México de cómo se tienen que hacer las convivencias en familia. Uh-huh. Estamos muy hechos a la forma en la que nuestros padres y nuestras madres nos enseñan cómo tenemos que hacer la vida. Entonces, como tú vas creciendo, esta forma de ver la dinámica familiar rige mucho cómo tomamos decisiones. Es que en la familia me dijeron que así a esta edad, a los 12, yo ya puedo tener novia. Lo correcto, ¿no? Y lo incorrecto. Lo correcto, lo incorrecto y lo que permiten o no permiten. Entonces, si es bien visto por la familia que, por ejemplo, haya una socialización de tomar alcohol en una fiesta, evidentemente están influyendo en la toma de decisiones de consumir alcohol en fiestas familiares. Y los padres tienen mucho este mito de, es que prefiero que lo haga enfrente de mí, que aprenda, a que lo haga solo. Pero esto es un delito. No se le puede dar alcohol a menores de edad. No se puede socializar el alcohol en ningún lugar con menores de edad. Claro. Porque lejos de socializarlo, lo que están haciendo es fomentarlo. Normalizarlo. Uh-huh. Ajá. Es hacer que se introduzcan tempranamente en estos hábitos. Entonces, eso es un mito y tenemos que ir en contra de eso. Pero las influencias familiares entonces pesan en la toma de decisiones y en la solución de problemas. También tenemos otros factores culturales que posibilitan algunas decisiones. Por ejemplo, en México nosotros tenemos una cultura que sí es violenta. Platicábamos hace algún tiempo con algunas otras personas que también han trabajado el tema de violencia y efectivamente cuando en la formación incluso de médicos, en la educación hace algunos ayeres, algunas décadas, uh-huh, estaba permitida la violencia en la formación. Física incluso. Ajá. Entonces nosotros vemos cuando estamos en nuestro recorrido habitual, cotidiano en la calle, caminando, puedes ver demasiados estímulos sensoriales que normalizan la violencia. Personas que se están gritando en la calle, de un carro a otro, papás gritándole a mamás y viceversa, uh-huh, conflictos en la casa. Entonces todo esto pareciera o hace ver que la violencia es culturalmente permitida. Uh-huh. Y esto sí influye mucho en los niños y en los adolescentes y en cómo ellos adoptan ciertas conductas. Si lo hacen en mi casa, está permitido. Si lo veo en mi comunidad, esto tiene mucho peso para mí y podría creer que eso es normal, uh-huh, pero en realidad no lo es. Cuando nosotros tomamos conciencia de que estos factores influyen, podríamos tener una capacidad de frenar la influencia que tiene eso y tomar otras decisiones y resolver las cosas de una forma diferente, ¿no? También tenemos otros factores que pueden estar participando en estas dos habilidades, como el estrés. Hay situaciones altamente estresantes para los niños. Hicimos un ejercicio en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Entonces les preguntábamos
¿cuáles son las razones por las que tú te estresas? Y adolescentes de 10 a 19 años dijeron, pues me estresa no entender un ejercicio, me estresa no saber cómo resolver un problema matemático, me estresa no hacer amigos, me estresa que me pongan apodos, estos motivos. Y cuando le preguntábamos a los papás por los motivos de estrés, ellos decían, no, pues que no haya comida en la mesa, que no haya sustento para la vida, ¿no? Hay preocupaciones que son totalmente diferentes en las dos etapas de desarrollo y los papás no conocen las causas o lo que le provoca estrés a los niños. O si lo conocen, incluso puede ser minimizado, ¿no? Como tus problemas no son tan graves como los míos. Exacto. Pero para ellos, a su etapa de desarrollo y en su realidad, tiene un peso tremendo. Entonces, nosotros tendríamos que acercarnos a las infancias y a las adolescencias para saber realmente qué es lo que les está provocando estrés, porque eso influye muchísimo en cómo toman decisiones en esa etapa. También el miedo, ¿no? Hay algunos riesgos que son reales y algunos otros que son un poco ilusorios. Nosotros como adultos tenemos que enseñarles a los niños y a los adolescentes en qué medida ese riesgo puede ser que pase o que no, y cómo pueden prevenir o cómo pueden tomar conductas que los protejan a ellos. Enseñarles que esas emociones tienen una función y que esa función puede ayudarles a sobrellevar esas situaciones sociales donde ellos conviven a diario, ¿no? También en los adolescentes, por ejemplo, otro factor que está afectando muchísimo su toma de decisiones y su solución de problemas es el deseo de aceptación. Hay jóvenes que toman la decisión de iniciar su vida sexual activa cada vez más temprano por muchos otros factores, pero también por presión social de que ya llega la adolescencia y todos ya están viviendo eso y entonces pesa, ¿no? Entonces deseo ser aceptado, incluso conductas violentas llegan a ser motivo para ingresar a grupos sociales, ¿no? Pues es que tú eres de los nuestros porque eres una persona, un joven violento, ¿no? Entonces se van, o tú tomas alcohol o fumas, entonces si tomas o fumas, entonces ya puedes pertenecer a ciertos grupos sociales. Hay mucha presión, un deseo de aceptación. Otras habilidades que están sucediendo, otros factores que están influyendo en estas habilidades son las necesidades económicas, el acceso a la información confiable, que es un problema, y la capacidad para anticipar consecuencias. De estas tres, la que tiene ahorita un gran peso es el acceso a la información confiable. Muchos adolescentes o niños que tienen dispositivos como celulares están constantemente en el scroll de las redes sociales y están consumiendo información que muchas veces no es confiable, no está verificada y ellos la están asumiendo como si fuera real. Entonces, los influencers, que son también otros adolescentes, no necesariamente están preparados sobre muchos temas y los llegan a tocar de una forma muy superficial y a veces pueden generar rumores, ¿no? Pueden generar formas de ver la realidad que no es. Y me encanta que hace ratito lo mencionabas y creo que tiene que ver también con esto, el acompañamiento. ¿Qué tan importante es el acompañamiento? Para en estos casos, por ejemplo, si está el influencer adolescente, no vas a tomar la decisión entonces, por lo que entiendo, tú como padre de las decisiones de tu hijo, sí. Pero entonces tampoco es irnos al otro extremo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, debe de haber una supervisión de los padres con respecto al uso de los dispositivos. No estoy en contra de que se utilice la tecnología. Los chicos tienen que desarrollar habilidades para utilizar esta tecnología para su aprendizaje y para su bienestar, como apoyo. Pero cuando ya empieza a causar otros problemas de salud, afectan las decisiones de salud o en las dinámicas sociales y las vuelve violentas o fomenta alguna conducta de acoso hacia otros pares, los padres tienen que participar y tienen que hacer un freno y tienen que supervisar. Yo creo que ahora se ha vuelto una norma que les compran los celulares último modelo a los jóvenes y creo que esto está causando que los adolescentes tengan mucho acceso, ya tienen acceso a todo tipo de información, pero sin la orientación adecuada. Claro. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres y qué tienen que hacer los docentes? Tienen que despejar estas dudas que los chicos seguramente tienen pero no se atreven a decir y tienen que fomentar espacios donde puedan hablar de lo que ven en redes y de cómo lo están entendiendo. Hay inclusive retos y otras cosas que están causando ciertas decisiones en los jóvenes, ¿no? De lastimar a otros, por ejemplo, en algunas situaciones que se han presentado,
nosotros como adultos tenemos la oportunidad de prevenir estas conductas si nosotros verificamos qué información están viendo los jóvenes y los adolescentes y ver qué calidad de informaciones y enseñarles que lo verifique. Por ejemplo, se trataba este tema en la sesión anterior, en pensamiento crítico. Si nosotros verificamos las fuentes, probablemente vamos a tener una mayor información de calidad para poder tomar decisiones. Okay. Y hay que enseñárselo a los chicos, ¿no? Y la capacidad de anticipar consecuencias. Sí es cierto que en la adolescencia, pues como no han terminado de desarrollar este autocontrol y esta regulación de las emociones, no anticipan consecuencias y por esa razón nosotros tenemos que estar haciendo ensayos diarios. ¿Qué va a pasar si tú haces o tomas ciertas decisiones, ¿no? ¿Qué va a pasar si resuelves esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó? Esas 3 preguntas en los 3 tiempos va a ayudar a los jóvenes a ir desarrollando esta habilidad. Otros factores que influyen son la habilidad para pensar de forma crítica y la capacidad de la regulación emocional. Si nosotros como adultos no estamos verificando constantemente estos factores de pensamiento crítico y de regulación emocional, si no estamos viendo cómo ellos identifican las emociones, las expresan correctamente, las expresan adecuadamente sin causarse daño ni a ellos ni a los demás, si nosotros no hacemos este acompañamiento, es muy difícil que ellos puedan tomar decisiones donde tomen una pausa y se calmen para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? También hay muchas situaciones de condiciones del entorno físico y social que pueden afectar muchísimo la percepción, por ejemplo, de seguridad o las opciones disponibles para resolver problemas, ¿no? A veces los chicos no tienen más que algunos recursos para resolver situaciones de aprendizaje o situaciones sociales. Creen que no tienen recursos. Pero si nosotros les enseñamos a lidiar, a apoyarse más en el entorno, a ver todos los recursos que tienen disponibles en la escuela, también en la casa y también en la comunidad, podrían aprender a resolver mucho más estas situaciones, como la disponibilidad de apoyo social, ¿no? Que es otro factor que influye muchísimo. Cuando nosotros los enseñamos a tener más apoyo en la familia extensa, más apoyo en la comunidad, de si ves algún problema de violencia, puedes recurrir tal vez a un adulto que sea de confianza, que esté en alguna situación. Si en la calle vas caminando y ves, si pasa una situación, apóyate en algún policía, en alguna autoridad. Sería lo... Nosotros queremos fomentar la confianza. Pero también si los chicos han tenido experiencias de violencia o de discriminación, eso puede afectar muchísimo la forma en la que piden apoyo, ¿no? Y que ya lo mencionabas anteriormente, uno de los pasos para esta toma de decisiones tiene que ver con las experiencias anteriores, ¿no? Entonces, qué importante ir cumpliendo todos los pasos. Sí, también en la salud física y mental, si ellos están pasando por alguna enfermedad, por ejemplo, actualmente el motivo de consulta más frecuente en las unidades de salud es gastritis. ¿Por qué? Hay muchos factores, entre ellos la alimentación y muchos otros factores, ¿no? Pero si ellos tienen este estado de salud, imagínate una persona cómo toma decisiones cuando tiene esta sensación en el estómago de irritación. Los adolescentes no están cuidando esta parte, ¿no? Y bueno... Pues ya nos lo platicarás más adelante porque a mí me genera mucha duda el cómo lo hacemos como adultos y somos un ejemplo para ellos. Pues bueno, al final, si yo no tengo desarrollada cierta habilidad, pues voy a tener que aprenderla. Pero antes de que me contestes todas estas dudas y que podamos seguir con tu presentación, quisiera que ustedes me acompañen a ver lo siguiente. Después de 10 años juntos, México X se transforma. Hoy damos un nuevo paso, porque en el camino del aprendizaje también se crece. Cambiamos nuestro nombre a Cursos Aprende MX. Formación, capacitación y actualización. La imagen cambia, nuestra esencia permanece. Regístrate en esta nueva etapa y continúa tu aprendizaje con nosotros. Gobierno de México.
Recordarles que Cursos Aprende MX es un espacio para la formación, para la capacitación y la actualización que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, pone a su completa disposición con propuestas educativas para así poder fortalecer las habilidades digitales, fomentar el desarrollo de la práctica docente y promover diversos temas de interés para todos ustedes. Así que les invito a que exploren esta plataforma y sobre todo que se inscriban en su amplia oferta de cursos, porque me encanta decirlo, todos son gratuitos, así que el código QR está apareciendo en estos momentos en pantalla y también el enlace está en la sección de comentarios. Ahora quisiera que veamos, Cris, los resultados a la primera pregunta, ¿te parece? Decía, cuando una niña, un niño o un adolescente enfrenta un problema o una crisis, ¿qué necesita? Y vamos a ver los resultados de nuestra audiencia. Tenemos me parece 0% a alguien que decida por él o por ella, un 44% que lo escuchen, un 56% herramientas emocionales para poder actuar y 0% que lo validen. Entonces, ¿qué opinas de estos resultados, Cris? Que las dos respuestas que son más frecuentes, a las que tienen estos porcentajes más altos, son complementarias. Justo eso estaba pensando, que en realidad cuando yo le decía a la audiencia no hay una respuesta incorrecta o correcta, tiene que ver con que necesitamos ambas habilidades, ¿cierto? Sí, escucharlos activamente, pero también darles habilidades emocionales y también habilidades de pensamiento, porque ellos necesitan, sí, el pensamiento crítico y creativo. Oye, Cris, y ahora sí, relacionado con la pregunta que te hacía antes de que fuéramos a ver ese anuncio, yo quisiera preguntarte cómo se promueven las habilidades para poder decidir y sobre todo resolver diversas situaciones en la casa y en la escuela, porque ya lo mencionabas tú, tiene que ser integral, ¿no? De nada sirve que lo aprendas solo en la escuela o que lo aprendas solo en la casa. Sí, tiene que ser integral. Algunos pasos así muy breves que les quisiera comentar, porque sé que ya hemos tomado algunos elementos de estas habilidades en los anteriores seminarios. En la toma de decisiones, lo más importante es poder definir cuál es el problema. Nosotros no les enseñamos a los chicos cuál es el problema que están enfrentando. Todo el tiempo tienen una situación que resolver enfrente de ellos. Pero los adultos no estamos ayudándoles a identificar, mira, esto es un problema, mira, esto es un conflicto. Lo puedes resolver de esta o de esta forma. Y en el caso de la solución de problemas, pues también tendrían que definir justamente si es un problema o un conflicto. Si es un problema, como les decía hace un momento, es una situación que resolver. Y si es un conflicto, es una situación que involucra un desacuerdo entre personas. Claro. Y ahí lo que hay que identificar es cuál es la base del desacuerdo, ¿no? En el caso de la toma de decisiones, entonces tendrían que explorar o identificar algunas soluciones. Y eso lo tienen que hacer en compañía de un adulto. Pero ¿qué pasa si un adulto está distraído? ¿Qué pasa si está viendo algunas otras situaciones que son como de la etapa adulta? No están ayudándole a identificar al niño o la niña cuáles son sus opciones en el entorno para ese problema que está ahí presente para ellos, para el problema que ellos ven como te decía hace un momento, ¿no? No es lo mismo el tipo de problemas que ven los niños y los adolescentes al tipo de problemas que ven los adultos. Lo mismo pasa con los motivos de estrés y con otras situaciones. Nosotros como adultos tenemos que acercarnos a identificar junto con ellos cuál es el problema, cuáles son sus opciones, que sepan identificarlas y verlas y acompañarlos en ver los pros y los contras de cada una de esas decisiones u opciones que tienen enfrente. Después de eso tienen que tomar la decisión más práctica, tienen que hacerlo poniendo en marcha esta elección, pero en el marco de la ética del cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno. Y como siempre no lo hacemos, evaluar los resultados de esa toma de decisión y enseñarles, si esta decisión no te funcionó, puedes hacer otra, no es el fin del mundo. Esa salió mal, sí, no hay problema, intenta otra más, ¿no? Y en el caso de la solución de problemas y de conflictos, tendríamos que hacer un procedimiento más o menos parecido, porque tienen que identificar esto, tienen que aplicar la escucha activa para todos los involucrados. Porque si es un problema o un conflicto que involucra a varios, entonces yo tendría que enseñarle al niño o al adolescente a que escuche todas las perspectivas. Pues fulanita hizo esto, pero también menganita, entonces todos tienen que decir cómo les afectó, cómo les está afectando la situación.
Y si nosotros sabemos cómo les afecta, entonces tendríamos que expresar asertivamente, con honestidad y con respeto, cómo se pueden resolver las situaciones para los involucrados. Tiene que haber un bienestar para todos. No es una solución de problemas que solamente me beneficia a mí. Es una solución de problemas y de conflictos que beneficia a todos. Y después de generar opciones para las soluciones, y en eso nos apoyamos en el pensamiento crítico, tendríamos que generar una respuesta que dé una solución para todos. En el caso de los desacuerdos entre personas, nosotros podríamos enseñarles a las generaciones de ahora a pedir una disculpa. Creo que se ha perdido, ¿no? Ya casi no hay niños que aprendan y que les enseñen a pedir una disculpa, que es la base para reparar el daño en las situaciones más cotidianas. Claro. Si no lo aprenden a hacer en etapas tempranas, ¿cómo crees que lleguen a la adolescencia y cómo crees que lleguen a la educación media superior cuando ya hay otras situaciones más complejas? Si nosotros no hacemos este proceso de enseñarles a ver las consecuencias, a mirar la responsabilidad y a pensar en la corresponsabilidad, lo mismo pasa. Tenemos que verlo a lo largo de la vida, ¿no? Claro. Y bueno, evaluar los resultados, igual que en la toma de decisiones, ¿no? Eso es algo que recomendaríamos. Tú lo mencionabas hace ratito, ¿no? Poder enseñarles el miedo, el estrés, etcétera, tal vez no como emociones negativas o positivas, sino como algo que se transita en la vida y que entonces justo a partir de esos errores puedan entonces pedir disculpas, reaccionar, tomar decisiones, etcétera. Sí. Para poder hablarles de este tema me gustaría muchísimo enfatizar esta reparación del daño, que en este enfoque pedagógico lo que queremos transmitirle a los docentes, pero también a los padres y a los estudiantes que nos están mirando, que puedan aprender a ver las consecuencias que causó su conducta, pero tiene que ser en la vida cotidiana. O sea, la mayoría de los docentes ya están viendo cuando el conflicto ya escaló, están viendo cuando ya se llegó a una pelea física entre adolescentes, cuando ya hubo un crecimiento de este problema o de esta situación. Si nosotros en la inmediatez nos están diciendo es que este niño me está poniendo un apodo o es que me amenazaron tal vez al salir de la escuela, un conflicto con un compañero o un par, nosotros tenemos que, como adultos, mirar esa situación y ir a buscar a los implicados y tratar de exponerlo para poderlo resolver conjuntamente, acompañados. Ellos tienen que estar acompañados. Tiene que haber un reconocimiento de las propias acciones y cómo afectan a los otros antes de que pasen. Y si ya pasó, tienen que haber un reconocimiento con ellos de lo que afectó. Eso es lo que no está pasando en la cotidianidad de las escuelas y también en la cotidianidad de las casas. Cómo afecta lo que tú haces al otro. No hay una conciencia de eso y nosotros como adultos también nos perdemos de ese contexto porque no estamos haciendo ese modelaje, ¿no? Claro. Yo también te afecté porque soy mamá, estaba estresada, estaba de malas y te grité. Claro. Y no te pedí una disculpa porque te grité. O sea, reconocer nuestra propia humanidad ante nuestros niños, niñas y adolescentes para que entonces ellos también puedan reconocerse, ¿no? Y lo vean como algo natural. Sí, me encanta cómo lo dices porque en realidad es eso. Nosotros como adultos nos estamos perdiendo muchísimo de esa conciencia y por esa razón no estamos haciendo este modelaje, ¿no? También tenemos que modelar esta voluntad y compromiso de cambiar. Claro, porque al final tener un niño o una niña o un adolescente también es una responsabilidad conjunta, tú lo decías hace unos momentos, entonces, claro, buscar juntos las soluciones para estos conflictos, que es lo que veo que está apareciendo ahora en nuestra diapositiva. Así es. Y bueno, se complementa con el marco legal de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque al final es reparación integral del daño, restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la investigación o la sanción de hechos graves y la protección de la intimidad y de la imagen en el caso de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Creo que hay muchas situaciones cotidianas en las que se puede aplicar el enfoque pedagógico y muchas situaciones que ya involucran a las leyes y que son mucho más complejas. Para que no escale a ese nivel, nosotros como docentes y como padres de familia tendríamos que actuar en el contexto cotidiano e inmediato, donde el conflicto es así de chiquito, claro, donde se puso un apodo y tenemos que corregir esa situación. Antes de que se haga más grande. Sí, porque usualmente ya escaló y ahí es cuando ya no hay manera, ¿no? Okay.
Entonces, ¿qué podemos hacer para reparar el daño? La base es poder ofrecer una disculpa, enseñarles a los niños y a los adolescentes que cuando causaron una situación que afectó a otro, aunque ofrezcan una disculpa, pues eso no significa que termina el problema o el conflicto. Es la base que se tiene que fomentar en ellos conductualmente para que haya un buen inicio de reparar el daño. Ofreces la disculpa, pero también tienes que generar una reparación. ¿En dónde estuvo el daño? Hay que enseñarles a ver dónde estuvo el daño que ocasionaron sus acciones. Y hay una cosa que sí tenemos que aprender a cambiar como adultos, es que si ellos rompieron un jarrón y ese jarrón era el más preciado de la familia, no haya un castigo físico, ni una acusación ni una humillación en frente de todos por esa conducta. Porque es normal cometer errores. Así es. Pasan todo el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una actitud más compasiva a esa situación, podemos reparar el daño. Pero cuando tú le enseñas a un niño a tener miedo porque cometió un error, ¿qué va a pasar? Va a ocultar, va a evitar mostrar esos errores y no va a haber aprendizaje. Tenemos que ser compasivos al momento de que pasa un error o una equivocación, y entonces existe la oportunidad de que podamos enseñarles a reparar el daño. Claro, y que puede ser, a lo mejor la virtud está en el medio, ¿no? Pienso que puede ser ser compasivo, pero al mismo tiempo, bueno, tampoco hacer como que no sucedió, ¿no? Que puede ser el otro extremo. Ajá, exactamente. Veo que también hablamos de acompañar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a reparar este daño, sobre todo reconociendo y asumiendo. ¿Cómo funciona eso? Pues la primera parte es reconocer y asumir, ¿no? Hay que admitir la responsabilidad personal de una manera clara. Tú como adulto tienes que decirle, sí, yo rompí esto, ¿no? Si tú lo hiciste como adulto, ¿no? Tienes que modelarlo y el niño va a entender que cosas así pasan y que podemos repararlo. Si no les enseñamos a hacer esto, ¿qué va a pasar? Solamente le van a estar ocultando. Hay otro paso que es explicar. No se trata solo de dar justificaciones. Es que se rompió, o es que yo en realidad solamente le dije un apodo chiquito, o le dije así una cosita de nada, ¿no? En realidad tenemos que aprender a modelar en ellos sí hay que dar una explicación de lo que ocurrió, sí afectaste de alguna forma a otro, y tenemos que aprender a reconocer el impacto de nuestras propias acciones. Cuando nosotros lo modelamos como adultos, los niños tienen más probabilidades de aprenderlo porque es el entorno donde ellos están copiando y aprendiendo y absorbiendo toda esta información de sus padres, pero también de los docentes, ¿no? Otro de los pasos es mejorar esta voluntad de mejorar. Acá hay una frase bien interesante, ¿no? No hay mejor disculpa que un cambio de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que invitar a los niños y a los adolescentes? A que puedan enmendar la situación, aliviar el malestar causado, ¿no? ¿Y qué pasa si el niño se rehúsa a eso, si no quiere? Los padres tienen que hacer uso de sus habilidades de negociación para que puedan facilitar este proceso, ¿no? Tienen que venderles estos beneficios que tiene poder reparar el daño. Van a ganar paz, van a ganar tranquilidad y se va a causar un bienestar para todos. Y tiene que haber también un reforzamiento de estas conductas. Si lo haces todos, vamos a aprender muchas cosas y vamos a estar mejor. Pero tienen que aprender a fomentar esta parte con los niños, ¿no? La última parte es comprometerse al cambio. Una vez que se disculpan y que hay una voluntad de mejorar las cosas, tiene que haber un compromiso real de que quieres cambiar ese comportamiento o esa actitud específica que lastimó al otro, y buscar evitar esa situación, que no se repita en el futuro, ¿no? Ya pasó esa situación, ya lastimaste, ya mejoraste, ya cambiaste, pero ahora tiene que haber un compromiso. Tú como adulto, acompañar al niño también y al adolescente para que haya un cambio de comportamiento consistente. Claro. Recuerda que tu mamá te dijo que no utilizaras la tablet mucho tiempo. Ya te lo dijo. Y acompañas, ven que ya vamos a hacer otra cosa, ¿no? El tiempo tiene que ser monitoreado. Y bueno,
me cambié un poquito de tema, una disculpa. No, está perfecto, me encanta porque creo que todo de alguna manera complementa y como lo decíamos hace rato, es muy integral. Entonces, qué importante poder tocar todos estos temas que si tuviéramos más tiempo, pues bueno, hablaríamos infinitamente de todo lo que se puede generar desde las casas y las escuelas. Cris, yo quisiera que ahora, aunado a esto que nos estás platicando, pues revisemos las respuestas a la segunda pregunta que hicimos en Mentimeter. ¿Qué te parece? Sí. La pregunta es, cuando una niña, un niño o un adolescente enfrenta un conflicto o tiene que tomar una decisión, ¿qué debe hacer primero la persona adulta que lo acompaña? Y tengo por acá varios resultados que dice escuchar, dejarlo expresarse, mediar la situación, dialogar, explicarle, que el adulto lo ayude, el desarrollo de habilidades, mostrar cariño, poner atención, calmar, salir a caminar, dar protección, escuchar con atención, evitar interrogar, darle confianza, de nuevo por acá, generar confianza y dejarlo llorar. ¿Qué opinas de estos resultados? Yo me siento muy contenta porque siento que hemos tenido una evolución infinita con nuestra audiencia, pero quiero saber tu opinión. Que las respuestas son muy compasivas. Sí. La verdad es que me agrada muchísimo, lo veo con muy buenos ojos, Sí. que tanto docentes como padres estén viendo la importancia de comportarse compasivamente al momento de que ellos viven una situación, un problema, una crisis o tal vez se equivocaron en algo. No es esta conducta de castigar y de corregir, sino más bien de vamos a comprender lo que está pasando y vamos a resolverlo conjuntamente. Y tú solito después ya lo vas a poder resolver solo. Y que tú lo mencionabas hace rato, cómo de manera generacional y cultural pues hay cierto tipo de enseñanza, como en la escuela antes era muy permisiva, la violencia, etcétera. Entonces es algo que ha ido cambiando, evolucionando como todos nosotros. Sí. Y justo aprovechando esto quisiera preguntarte, en casa particularmente, ¿cómo podemos enseñar a reparar el daño? Porque hablamos de esto de acompañarlo para que él reconozca su error, pida perdón, etcétera, pero ¿cómo podemos hacerlo para enseñarles eso? Es bien importante que se graben esto los papás y los docentes. Todos los adultos que conviven con niñas, niños y adolescentes, todos están siendo modelos de referencia. Recuerden esto y que tienen que hacer participar a las niñas, niños y adolescentes en las decisiones del hogar, pero también en las decisiones que se toman en la escuela, claro, en el salón de clases. Vamos a poner una lista de reglas acá, vamos a ordenar el salón de esta forma, vamos a hacer esta actividad, ¿qué opinan? Tenemos que brindarles esa oportunidad de participar en esas decisiones y permitirles que analicen estas opciones o estas consecuencias, pero bajo la guía de los adultos. También tenemos que brindarles la oportunidad de comprender la lógica detrás de las normas, ¿no? Algunas veces las escuelas podrían poner una regla, ¿no? No correr, no gritar, no empujar, pero detrás de esa regla hay una lógica de por qué. Y eso es algo que siempre nos saltamos como adultos. No les explicamos la razón de esas normas o de esas reglas. 100%. ¿Para qué sirven? ¿Por qué fueron creadas? Ellos están en el proceso de aprendizaje y se nos olvida eso. Se nos olvida que están aprendiendo procesos para poder predecir otras conductas en el futuro u otros escenarios. Y nosotros tenemos que ayudarlos a introducir compasivamente. Cris, y en que ellos están aprendiendo, me parece hermoso esto que decías de la compasión, porque creo que de alguna manera el adulto reaprende también y se empieza también a preguntar y a cuestionarse por qué tenemos ciertas normas y ciertas conductas preestablecidas, ¿no? Entonces, creo que si estoy entendiendo bien a qué te refieres, tiene que ver con el entender por qué suceden las cosas y no minimizar cuando un niño te pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Que suele ser una respuesta que pudiera ser muy general, porque yo lo digo, porque socialmente así es, porque soy tu papá, etcétera. Sí, esas son las peores conductas, ¿no? Las peores respuestas que podemos dar como adultos, sí, porque lo digo yo, ¿no? O sea, no es porque lo digo yo, tiene que haber una lógica. Y si tú te aseguras de que ellos entienden esa lógica, va a ser mucho más fácil que en las siguientes veces ellos puedan hacer eso que tú estás poniendo como norma, como regla, porque entienden por qué. Y tienes que aclarar
que eso es porque genera bienestar. Claro, si la regla genera bienestar, ¿no? Claro. Entonces tienes que fomentar esa parte. Mira, es que esto te cuida o te protege de esta manera. Es que esto previene daño hacia otros. Es que si tú te portas de esta manera, vamos a facilitar el trabajo en equipo en la casa. Va a haber menos carga de actividades hacia tu mamá o hacia tu papá. Tienes que participar. O sea, tiene que haber una explicación, y esta explicación tiene que estar basada en el bienestar que le genera al niño, al adolescente, a la familia o a los pares con los que están conviviendo en la escuela, ¿no? Y también, como siempre, ¿no? Aprender a validar las emociones que tienen los niños, ¿no? Siempre se les dice, no llores. ¿Para qué lloras? Eso no va a resolver las cosas. Son frases comunes en los padres. En muchos talleres para padres estamos escuchando eso y ya tenemos que dejar eso, ¿no? Las recomendaciones en el caso de los docentes tendrían que fomentar esta diferenciación entre problema y conflicto. Ustedes como docentes tendrían que, así, recuérdenlo, problema es una situación que resolver y conflicto es un desacuerdo entre pares, entre personas o entre grupos. Y tenemos que ayudarles a identificar esto. Si saben diferenciar esto, ya saben qué pasos tienen que seguir. Conocer y aplicar la ética del cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno. Para cualquier situación, para cualquier problema, en todas las habilidades. Esta es la parte que nos guía en el hacer, en el vivir. Escuchar sin juzgar. Hay que terminar de escuchar todo lo que está diciendo el niño o el adolescente, saber qué es lo que sucedió sin juzgarlo, y vamos a fomentar también esta confianza en ellos. Y vamos a ir matizando lo que nos vayan diciendo. Y bajo la dirección de los docentes, consensuar posibles soluciones, ¿no? Porque ellos pues están haciendo estos ensayos, ¿no? No les puedes pedir soluciones como las de los adultos. Tienes que enseñarle cuál es la que va más o menos resolviendo las cosas y acompañarlo y decirle, ¿y esta por qué pensaste que sí funcionaría, ¿no? Y bueno, una vez que ellos aprenden a ofrecer una disculpa cuando han causado algún daño, que es la base para reparar estas situaciones inmediatas, hay que observar cómo se solucionó, cómo si generó bienestar esta solución, y enseñarles a mirar eso. Mira, esta solución que tú propusiste generó bienestar, ya viste cómo la niña ya está más tranquila porque ya no le pones apodos, el niño ya convives mejor con él, tienes que aprender a fomentar y a observar eso que está generando bienestar. Tienes que indicarle, mira, causó bienestar en esto, ahora tú te sientes mejor, ahora tú estás más en paz. Pero si no le enseñas a mirar estos beneficios que tienen las soluciones o estos daños que causaron las soluciones que plantearon, no va a haber una capacidad de diferenciación al momento de tomar decisiones al futuro o de plantear soluciones al futuro. Ok. Y pensaba también hacia el otro lado, ¿no? La importancia de, en este caso, la víctima también que aprenda, porque es importante no solo gestionar su emoción, sino también hacérsela saber al otro. Sí. O sea, si nosotros brindamos el acompañamiento correcto, estas niñas, niños y adolescentes que llegan a ser víctimas de violencia podrían desarrollar recursos de afrontamiento para el futuro. Exacto. Entonces, ¿qué pueden hacer los docentes en las escuelas? Planteamos un ejercicio que se llama Mapa del Tesoro, que pueden hacer para niñas y niños de 6 a 9 años. Esto es hacer un mapa y trazar en pasos esenciales en la escucha del otro, pero también la búsqueda de alternativas de solución, ¿no? En el mapa van trazando estas soluciones que generan bienestar a los involucrados, como recordemos, en el bienestar de uno mismo, de los demás y del entorno. La otra actividad que pueden hacer en la siguiente diapositiva sería... Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Acá la tenemos. Pasitos para tomar decisiones, que con un acrónimo que se llama PARE, piensa en la situación, analiza las opciones y consecuencias, reflexiona sobre tus valores y evalúa el resultado final. Este es un acrónimo que nos puede servir y lo podemos aplicar con adolescentes que están en el proceso de la pubertad. Otra actividad que les recomendamos a los docentes, en la siguiente diapositiva, es la competencia de soluciones para los que son más grandes, de 15 a 19 años. Lo aplicas como una dinámica para poder plantear soluciones. Hay algún ejercicio donde se planteaban, ponías un problema, ¿no? ¿Cómo resolverías el bullying en la escuela, ¿no? Y se lo planteas a los estudiantes o a los padres, tienes un grupo de padres, ¿no? Tienen que llegar hasta la solución número 100.
Wow. O sea, la mayoría de la gente se queda en la solución 1 o 2. Por supuesto, porque aparte es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Si a mí, como bien decías, por experiencia, sé que tengo que resolver los problemas de tal manera, ni siquiera me voy a esforzar por buscar más soluciones. ¿Y esto se hace en conjunto con nuestros niños, niñas y adolescentes o se hace de manera individual con los padres de familia? Tenemos que hacerlo todos conjuntamente, pero estos ejercicios de plantear soluciones, en el caso de los adolescentes de nivel medio superior, la verdad es que sí ayudaría muchísimo porque la mayoría de las soluciones comunes están del 1 al 25. Y cuando llegas del 26 ya empiezan a aparecer las soluciones que nunca pensaste que podrías plantear. ¿Y esto se puede hacer aunque todavía no haya un conflicto como tal? O sea, como una prevención al conflicto. Sí, claro que sí. Antes de que pase algo. Oye, ¿cómo resolverías esta situación que tienes con el compañero de la secundaria? Ya ha pasado muchas veces que tienen diferencias. ¿Cómo lo vas a resolver, no? Claro. Entonces hay que pensar conjuntamente con ellos. En este supuesto en donde pudiera suceder. Oye, Cristi, ahora justo estaba pensando en lo que mencionabas de los padres acompañando y me encanta este seminario porque me parece que tiene que ver mucho con cómo el padre tiene que tener, o el tutor en este caso, tiene que tener la disponibilidad. Me parece que es un seminario donde cuando tenemos un niño creemos que tenemos que enseñar al niño y de alguna manera hoy estoy aprendiendo la importancia de que el mismo padre sea el que aprenda cómo se tiene que relacionar con este niño. Sí, nosotros realmente tenemos que plantear el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes y hablarles de la oportunidad que tienen de solucionar los problemas, de tomar decisiones acompañados, pero tiene que haber un empoderamiento basado en el marco de la ética, del cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno. Okay. Y acá decía, el desarrollo de habilidades psicosociales, emocionales, cognitivas y sociales, desde los 6 hasta los 19 años no es solo un proceso educativo, sino un mecanismo de empoderamiento. Esto quiere decir que el desarrollo, ¿qué puede ser? Cognitivo, desde los 6 hasta los 19, no está terminado de desarrollar. Sí, no. El cerebro termina de madurar hasta los 21 años. Okay. Entonces, y todavía más allá, hay algunas personas que pueden tener diferentes procesos de desarrollo, pero nosotros tenemos que empoderar a los chicos de una forma basada en el marco de la ética, del cuidado de uno mismo, de los demás y del entorno. Y lo voy a repetir muchas veces porque en realidad se nos ha olvidado que las habilidades para la vida tienen que tener este proceso. Y Cristi, todos estos marcos teóricos, estas herramientas para la vida, ya nos lo decías al inicio de este seminario, lo generaron a través de cierta investigación la Organización Mundial para la Salud. ¿De dónde sale esta información? Es un modelo que fue generado en 1993 por la Organización Mundial de la Salud. Ha tenido varias vertientes y adaptaciones. Nosotros tenemos que seguir promoviéndolo como una política que sea sí o sí aplicada a las infancias y a las adolescencias, pero ahora involucrando a los adultos, porque tenemos que hacer cortes generacionales de ya terminar algunas conductas de violencia. Y si no nos involucramos todos, entonces no va a haber un cambio real. Si lo hacemos algunas veces sí y otras no, esa inconsistencia también se transmite. Tenemos que ser consistentes al poder enseñar estas habilidades en todos los entornos, en todos los contextos. Y me gustaría que mencionaras un poquito sobre lo que estábamos platicando antes de que comenzara el programa fuera del aire, justo de la importancia de que esto sea continuo y que todos se involucren. ¿Qué tan importante es que no se haga, como ahorita lo mencionaba, solamente en el entorno escolar o que solamente se haga por separado como padres de familia? ¿Por qué es tan importante hacerlo en conjunto? Es que somos equipo. Somos equipo. O sea, no puede recaer la responsabilidad solamente en los docentes, solamente en los padres de familia o darle esta responsabilidad al niño de que él sea el que se defienda de las situaciones que vive. Tiene que haber una proporción de responsabilidad y de corresponsabilidad donde todos participemos del bienestar. Entonces,
la herramienta más práctica es habilidades para la vida. Todas las habilidades, 10 habilidades. Y ninguna es menos importante que otra. Okay. O sea, las habilidades socioemocionales, las habilidades emocionales no son las únicas y son las que casi siempre se enfatizan. Nosotros tenemos que fomentar también el pensamiento crítico, creativo, la toma de decisiones, la gestión de problemas y conflictos, la gestión de estrés, las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva. Todas participan del bienestar. Entonces, como adultos tenemos mucha tarea que hacer en nosotros mismos para fomentarlas. Exactamente, para poder compartirlo con nuestros niños, niñas y adolescentes, porque como lo estoy viendo en la presentación que aparece ahora mismo en pantalla, bueno, qué importante ser un grupo de apoyo, un grupo en conjunto, en donde, claro, también para ellos sea pues un lugar seguro donde generemos confianza y comodidad, ¿no? Eso es lo que nos falta como sociedad, crear un entorno seguro donde ellos tengan este aprendizaje. Ok, y acá, para terminar estas diapositivas, me gustaría que me ayudes a leer esta diapositiva que me parece precioso lo que dice. No somos solo instructores, somos el modelo de aprendizaje vivo de las habilidades que queremos ver florecer en las próximas generaciones. Entonces, adultos, docentes, padres de familia, hay que ponernos las pilas ahí juntos y poder trabajar en equipo. Y no olvidar que es una corresponsabilidad, ¿no? Que los niños, niñas y adolescentes están aprendiendo, están empezando a generar estas herramientas. Entonces, de repente damos por entendido que ellos ya lo tienen que saber, cuando en realidad los adultos somos nosotros y es nuestra responsabilidad aprenderlo para después poder compartirlo con ellos. Me encanta. Sí, es una respuesta compasiva y también que implica paciencia. 100%. Fíjate, Cris, que en nuestro chat de comentarios a lo largo de esta transmisión, van a poder también encontrar el enlace a una actividad complementaria que tiene que ver con todos estos temas, sobre todo con las etapas del desarrollo, cómo reparar una relación después de un conflicto y que implica mucho más que decir lo siento, ¿no? Como tú lo mencionabas hace unos momentos. Así que les invito a que revisen los recursos adicionales que van a poder encontrar disponibles en el código QR que está apareciendo en sus pantallas o en el chat de comentarios. Y con este seminario completamente podemos reconocer que todas estas estrategias de acompañamiento que tú nos mencionabas, ejecutadas en el hogar y también en la escuela, definitivamente son esenciales para poder fortalecer en nuestras niñas, niños y adolescentes y, ¿por qué no? Y muy importante también en nosotros mismos, las habilidades de la toma de decisiones y de la resolución de los conflictos, siempre con una escucha activa, con una validación de emociones, con el establecimiento de límites claros, de reconocer los propios errores y sobre todo la participación en la toma de decisiones y el modelado de conductas respetuosas y empáticas, ¿no? Siempre considerando a los otros. Con ello, las familias y el personal docente siempre van a favorecer el desarrollo de la autonomía, de la responsabilidad y de la convivencia pacífica que nos hace falta tanto hoy en día, siempre contribuyendo al bienestar integral y sobre todo la construcción de entornos más seguros y saludables para todos nosotros. Entonces, nos conviene a todos, ¿no? Y antes de continuar y aprovechando esta pausa, los quiero invitar a ver la siguiente información. Acompáñenme. Libro mata carita. Reflexiones, autores, actividad cultural, mucha literatura. Pues recordemos que leemos de muchas formas. Leemos imágenes, leemos música, leemos las personas, leemos los gestos y leemos el mundo. Para viajar, para imaginar, para enloquecer. Nos transformamos, nos resignificamos y nos miramos. Muchísimo que hablar acerca de los libros y de lo que compone nuestras principales lecturas. Aquí intentamos eso, contagiarles esas aventuras que a nosotros nos han gustado, compartirlo con ustedes. Libro mata carita. Reflexiones, autores, actividad cultural, mucha literatura.
Pues recordemos que leemos de muchas formas. Leemos imágenes, leemos música, leemos las personas, leemos los gestos y leemos el mundo. Para viajar, para imaginar, para enloquecer. Nos transformamos, nos resignificamos y nos miramos. Muchísimo que hablar acerca de los libros y de lo que compone nuestras principales lecturas. Aquí intentamos eso, contagiarles esas aventuras que a nosotros nos han gustado, compartirlo con ustedes. Aquí leer se vive y sobre todo se comparte. Entre historias, autores y actividades culturales, la literatura nos conecta y sobre todo nos inspira. Así que no te pierdas esta serie por el canal 14.2. Estamos pendientes a todas sus dudas sobre el tema del seminario. Así que mientras eso sucede y nos llegan más preguntas, ¿por qué no nos ayudas a responder algunas que ya nos han hecho favor de compartir? Pues vamos allá con nuestra primera duda y o comentario de nuestro público. La primera es de Rubia Castillo, la cual nos dice: hoy en día las conductas de riesgo en los jóvenes no solo responden a la presión del entorno físico, sino a una crisis de identidad profundamente agravada por el ecosistema digital. ¿Qué comentario tan fuerte nos acaba de dar Rubia? Porque creo que tiene muchísima razón y creo que, bueno, cada etapa de la vida y cada etapa ha tenido sus propios conflictos, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, ahora tenemos esto de la cosa digital, entonces saber enfrentarnos a esto que es nuevo para todos, es importante poder estar con nuestros niños, niñas y adolescentes para que no se salga de nuestras manos. Tengo un comentario, una pregunta más bien de Ricardo Franco, que dice: ¿qué conductas reflejan estrés entre los alumnos y cómo poder manejarlo dentro del salón de clases? Es una pregunta que requiere diálogo de los adultos con las niñas, niños y adolescentes. Si no hay un diálogo acerca de lo que les está pasando y de sus vivencias y sus experiencias en la escuela y en la casa, es muy difícil que ellos puedan identificar estos motivos de estrés y en qué nivel de estrés está afectándoles, ¿no? Creo que ahora es importante que los adultos se abran al diálogo con los chicos y también les ayuden a fomentar su capacidad de discurso para describir lo que les está pasando. Si ellos pueden platicar y conversar más sobre lo que les está ocurriendo, hay un mayor reconocimiento y un mayor desarrollo del autoconocimiento de los adolescentes y de los niños, ¿no? Y que aparte nunca es un trabajo ya completamente realizado, ¿no? Yo creo que siempre es importante rescatar esto. Cuando sentimos que a lo mejor ya superamos una etapa, pues bueno, entran a otra. Y entonces ahora que hay que aprender cómo nos relacionamos en esta nueva etapa. Entonces siempre es un trabajo constante que no termina. Un proceso continuo como la vida. Tengo un comentario de Emiliano Escalona que nos dice: también la tecnología ha impactado en la toma de decisiones de las y los jóvenes, como lo mencionaban también en el comentario anterior. Entonces, qué importante acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en este nuevo universo que, bueno, realmente es nuevo para todos. La pregunta de Mariana Hernández dice: ¿es malo mostrarse vulnerable en lugar de mostrar autoridad como docente, como padre o como madre? Me parece hermosa tu pregunta, Mariana, porque creo que es la base de cómo ha ido evolucionando la educación emocional en nuestro país y en nuestras familias. ¿Qué le podemos contestar a Mariana? Hay dos puntos de vista ahí importantes. Nosotros somos seres humanos. El hecho de que seamos adultos no significa que aunque tenemos un desarrollo mayor de las habilidades o no, seguimos enfrentando situaciones que nos duelen, que nos hacen enfadar o que nos hacen reaccionar de diferentes maneras. Estamos modelando también esas reacciones. Claro. No dejamos de ser humanos porque seamos padres de familia o porque seamos docentes. Pero cuando reconocemos esa vulnerabilidad, nosotros tenemos también la capacidad de expresarles que sí somos vulnerables, pero tenemos recursos para afrontar esas situaciones. Exactamente. Entonces, sí, me dolió esto, pero voy a afrontarlo de esta manera. Sí, esa situación fue difícil para mí, pero hay manera de mirar todas las aristas, todos los ángulos
y ver soluciones o tomar decisiones que puedan beneficiar a todas las personas involucradas. Hay cosas que sí nos van a afectar como seres humanos invariablemente a lo largo de la vida hasta que tengamos nuestro último aliento de vida, pero tenemos que enseñarles a las futuras generaciones que hay recursos para afrontarlo, claro, que vamos desarrollándolo con el tiempo y que no se desesperen. Y ahí podemos encontrar el balance, ¿cierto? El poder decir, bueno, soy humano, pero tengo los recursos, soy tu papá, pero no soy superhéroe, y por eso es importante que sepas que todo va a estar bien, porque incluso yo puedo tener conflictos. Y que creo que en realidad puede ser, en general, el problema de la mayor parte de nuestros padres, que de repente encontrar este balance entre no perder la autoridad, pero al mismo tiempo mostrarse humanos, puede ser complicado. Entonces, me encanta esta respuesta. Muchas gracias. Okay. Tengo un comentario de Patricia León que dice, un factor que es importante para la resolución de conflictos es la comunicación asertiva. Y ya lo comentaba Cris hace unos momentos. Muchas gracias por este comentario, Patricia. Y por último, una pregunta de María de Lourdes Sandoval. ¿Cómo trabajar las emociones entre la escuela y el hogar para una convivencia sana? ¿Cómo encontrar un balance? Sí, claro, cómo trabajar las emociones entre escuela y hogar para una convivencia sana. Y yo creo que tiene que ver, o la pregunta tiene que ver con cómo encontrar el trabajo en conjunto que muchas veces nuestros docentes nos han hecho saber que puede ser complicado, porque luego los papás es como, te dejo al niño en la escuela, yo ya no me hago, ¿sabes? Como esta situación en donde la escuela es una cosa y la casa es otra. ¿Cómo podemos encontrar este balance? La primera parte es no mirarnos como enemigos. Claro. Los padres y los docentes, cuando tienen una situación problemática con respecto a un estudiante, a veces hay como una postura de defensiva de tú causaste el problema, tú eres el responsable porque eres la escuela, o tú eres el padre porque tú le enseñas en casa, y se miran como si fueran responsables en sus espacios y en sus tiempos. Yo creo que más bien tenemos que dejar de mirarnos como enemigos y tratar de funcionar como equipo, porque también los estudiantes requieren eso, ¿no? Requieren que nos vean coordinados, que nos vean bien comunicados para que todo funcione. Si ellos miran inconsistencias en los diferentes adultos y una falta de comunicación, ¿con quién crees que va a ir a pedirle permiso el niño cuando uno le dice que no? Claro. Va con el que le dice que sí, ¿no? Tiene que haber una consistencia entre todos los adultos, y eso es lo que tenemos que enfrentar ahora en estas generaciones, aprender a funcionar como equipo, padres de familia y docentes. Para así no confundir a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que entonces entiendan que todos vamos trabajando hacia la misma línea, que es que ellos tengan un mejor desarrollo de habilidades. Sí. El comentario de Andrea Ramírez dice, la importancia del acompañamiento de los padres y los tutores en toda su etapa formativa del adolescente, se evitan situaciones de riesgo. Me encanta cerrar con este comentario. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos ustedes que siempre nos acompañan con sus preguntas y sus comentarios que nutren definitivamente todos estos seminarios. Y antes de continuar, quisiera hacer una mención especial y que sobre todo nos da muchísimo gusto compartir con todas y todos ustedes sobre la plataforma Cursos Aprende. Así que, por favor, acompáñenme a ver el siguiente mensaje. En 11 años hemos visto cambiar la tecnología más de una vez. Nuevas herramientas, formas de trabajar, habilidades, plataformas. Durante 11 años, en Cursos Aprende MX, nos hemos adaptado a esos cambios para acercarte a conocimientos y herramientas tecnológicas de forma gratuita, porque creemos que el acceso a la actualización digital debe de estar al alcance de todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos 11 años de aprendizaje y actualización continua. Inscríbete en un nuevo curso en línea. Ingresa a cursos.aprende.gov.mx. Gobierno de México. Justo el día de hoy cumplimos 11 años, así que queremos que ustedes sean parte de este espacio y de este festejo, así que les invitamos a capacitarse a través de la oferta educativa que hay en la plataforma de los Cursos Aprende MX. Y bueno, para acceder, el código QR está apareciendo en estos momentos en pantalla y el enlace también en su chat de comentarios. ¿Se acuerdan de la pregunta del inicio? Vamos a ver los resultados de esta pregunta que compartimos con ustedes.
¿Qué protege más a nuestras niñas, niños y adolescentes? A, la supervisión adulta, el cual tiene el 14% de resultado. B, las habilidades para la vida, 31%. El apoyo de la familia, 25%. ¿Y qué crees, Cris? Tenemos un empate. Con otro 31%, las leyes y los derechos humanos. Así que creemos que lo que más protege a nuestras niñas, niños y adolescentes es, por un lado, las habilidades para la vida y por otro lado, las leyes y los derechos humanos. ¿Estamos en lo correcto? Sí, todas son complementarias. Uy, somos muy inteligentes, audiencia, muy bien. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias pues por poder platicar acá con nosotros todo esto. Maestra Cristina, quisiera que ahora para finalizar pues nos compartas un mensaje a modo de conclusión, lo que tú creas que es lo más importante para que nuestra audiencia sean tutores, padres de familia, educadores, los mismos estudiantes se queden. Por favor, no dejen de aprender a involucrarse en cómo enseñar estas habilidades para la vida en cada momento y en cada día. Si hay muchas situaciones estresantes como adultos, no pierdan la paciencia, no pierdan el foco, es enseñar el proceso al niño para que pueda haber un adulto que sea responsable y que genere bienestar para la sociedad. Entonces, no se olviden de eso. Me encanta porque es una corresponsabilidad y todos tenemos como sociedad que tomar esta corresponsabilidad pues con mucho respeto y sobre todo con mucha seriedad para poder tener a futuro, claro, una sociedad mucho más preparada emocionalmente también. De verdad, muchísimas gracias, maestra María Cristina Maya Vázquez, pues por compartir todos tus conocimientos y tu experiencia que sin duda pues fortalecen todos estos seminarios y todos nuestros conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden solicitar una constancia de participación entrando al enlace que está apareciendo en su chat de comentarios. Les recuerdo que si aún no tienen una cuenta, se pueden registrar con su perfil proporcionando sus datos. Recuerden que solamente van a poder obtenerla solamente cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo, así que por favor revisen que todos sus datos estén escritos correctamente. Y lamentablemente con esto finalizamos, agradeciendo como siempre su participación y diciéndoles que los esperamos en la siguiente transmisión, así que estén pendientes de nuestras redes sociales que son Aprende MX. También quiero agradecer como siempre al personal técnico, al personal académico de producción y a quienes realizaron la interpretación a lengua de señas mexicana por hacer posible este y todos nuestros seminarios virtuales. Yo soy Karen Furlan, nos vemos pronto.